Hoy vamos a explicar los nombres que reciben los lados de un triángulo rectángulo. Por lo general, un triángulo rectángulo proviene de la mitad de un cuadrado o la mitad de un rectángulo. Por lo consiguiente, la diagonal, ya sea del cuadrado o del rectángulo, siempre va a ser mayor que la longitud de los lados. Esta diagonal siempre es mayor que la longitud de estos dos lados. Bien, por lo consiguiente, si tenemos un triángulo rectángulo, ya sea que provenga de un cuadrado o de un rectángulo, entonces la diagonal siempre va a ser el lado mayor del rectángulo y recibe el nombre de hipotenusa. Hipotenusa. Y los lados por lo general se llaman catetos. Este es un cateto y este es otro cateto. Siempre debemos de observar la forma en que está dibujado el triángulo. Puede ser, aquí podemos verlo, en este caso coloqué la diagonal de esta forma, pero si lo coloco de esta manera, entonces el triángulo va a quedar de esta forma, de la misma forma acá. También puede ser que el triángulo esté de esta manera, y siempre habrá que identificar el lado mayor. El lado mayor del rectángulo, no importa la posición pues que tenga. Bien, entonces si consideramos que el triángulo está de esta forma, identificamos que esta es la hipotenusa, esta es la hipotenusa, o sea el lado más grande, este es un cateto y este es el otro cateto. Bien, voy a tratar de dibujar un poco mejor esto y hacerlo más grande. Vamos a dibujarlo acá. Entonces, el lado más grande se llama hipotenusa. Este lado recibe el nombre de cateto. Y este también es el otro cateto. Bien, cuando se considera uno de los ángulos del triángulo, por ejemplo, vamos a considerar este ángulo, le vamos a llamar ángulo W, entonces este cateto se convierte en cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Por qué cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado, y en este caso está opuesto al ángulo. Por eso se le llama cateto opuesto. Y este cateto es el lado que está al lado del ángulo, por lo tanto recibe el nombre de cateto adyacente. Cateto adyacente. Quiere decir que es el lado que está al lado del ángulo. Y el cateto opuesto es el lado que está en la otra o en la parte opuesta pues del ángulo. Bien, lógicamente si consideramos este ángulo, entonces el cateto opuesto sería esto y el cateto adyacente sería esto.
para simplificar la notación, a la hipotenusa se le representa por lo general con una letra H, que es la primera letra de la palabra hipotenusa. El cateto adyacente se toman las primeras letras y por lo general se representa con una letra C y una letra A, ambas minúsculas. Y esto quiere decir cateto adyacente. Y el cateto opuesto también por lo consiguiente se le representa con una C y una O, ambas letras minúsculas. Y de esa manera tenemos ya hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Si nosotros dibujamos aquí un pequeño triángulo parecido a este, bueno, sabemos que se trata de un triángulo rectángulo. Y consideramos este ángulo A, por ejemplo, entonces la hipotenusa siempre será el lado más grande. Cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo, o sea, en este caso sería este, cateto adyacente. Y el cateto opuesto, pues es el lado que está del otro lado del ángulo, que en este caso sería este como cateto opuesto. También acá hay que considerar la posición que tienen los triángulos. Los triángulos pueden tener diferente posición. Así un ejemplo podría ser un triángulo, aquí lo hago en pequeño, que esté de esta manera. Puede ser un triángulo, aquí aprovechando esto, que esté de esta manera. Puede ser un triángulo más o menos en la misma posición. En fin, o que esté al revés. ¿Qué es eso de al revés? Bueno, de esta manera, de tal forma que esto sea la hipotenusa. Y si este es el ángulo, esto es cateto adyacente y es cateto opuesto. Habrá que identificar claramente la posición que tiene nuestro triángulo. Espero pues se haya comprendido, ¿vale? Y nos miramos hasta la próxima.